y que su confianza siempre esté en Él. Que cuando usted vea que se está desanimando, vaya solamente a la fuente que es Dios, ¿sí? Para no desanimar, para no retroceder, para no dejar que el enemigo tome control aún de los pensamientos, porque siempre hay una salida en el Señor. Buenas tardes. Vengo a compartir en este momento una palabra de vida para esos corazones que van a estar escuchando este mensaje, ¿sí? Donde se encuentra en Jeremías capítulo 17, versículo 7, que dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Y esta palabra que Dios compartía a mi vida, ¿no?, para traer en esta tarde, me llevaba a esta historia maravillosa que se encuentra en Daniel capítulo 6. Este varón que confiaba plenamente en el Señor y nos enseña algo maravilloso. En el capítulo 6, que relata que el rey Darío constituyó 100 de sátrapas que gobernaban todo el reino, y 3 gobernadores, de los cuales uno era Daniel. Pero el rey quería colocarlo sobre todo el reino a Daniel, porque había en él un espíritu superior, que era la presencia de Dios. Entonces los sátrapas y los otros gobernadores comenzaron a buscar alguna causa contra Daniel, porque se había despertado un celo contra él. Pero como no encontraban ninguna, porque era él fiel, y ningún vicio, dice la palabra, ni falta fue hallada en él, no tenían motivo en qué acusarlo o de qué acusarlo. Entonces, estos varones fueron ante el rey Darío proponiéndole algo, ¿sí? Buscando una forma y una manera de cómo atraparlo a Daniel, cómo poder encontrar una forma de poder hallar algo en contra de él. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Vamos en contra en la relación de él con la ley de Dios, ¿sí? Contra él en relación con la ley de Dios, el cual él adoraba y servía. Entonces aquellos varones, cuando fueron ante el rey Darío, proponiéndolo al rey que en 30 días no demanden petición de cualquier dios u hombre fuera del rey Darío. Y al rey le pareció bien, porque sabemos que el enemigo sabe la debilidad del hombre. Entonces sabe cómo engañar, cómo tentar, cómo manipular a veces nuestras propias debilidades y nos lleva a cometer malas decisiones. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo convencieron y lo hicieron, pero también había una consecuencia. Si no lo buscaban, si no lo adoraban solamente al rey, si no hacían esas oraciones o esa demanda de petición, si no fuera el rey, había una consecuencia que decía que si no lo hacían, eran echados, iban a ser echados en el foso de los leones. Pero promulgaron este edicto real, ¿sí?, con una consecuencia, ¿sí?, de querer atrapar a este varón de Dios, en el cual dice que el rey confirmó el edicto y lo firmó. Y no se podía revocar en ese entonces, cuando ya era firmado por el rey, ya no se podía revocar esta ley. Entonces en el capítulo 10, en el cual voy a leer este versículo que dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No habla que él se angustió, no habla que se
que se enojó, que se había levantado contra estos varones, sino que dice que él fue a su casa y abiertas la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, él seguía clamando al Señor por el pueblo. Y dice que él oraba y daba gracias al Señor, que no cambió su oración por causa de esto que había así, de estos varones que se habían levantado, ¿no? Para poder querer dañarlo, de levantarse contra él, de buscar una forma de voltearlos, vamos a decir. Pero dice que su corazón siguió firme. ¿Por qué? Porque fue a la fuente, que es nuestro Dios Todopoderoso, el dueño y creador, tu creador y mi creador, el cual conoce todas las cosas, y sabemos que cuando nosotros confiamos en Él, si permites porque Él lo quiso y si no lo permites porque Él sabe nuestro corazón. Y dice que este varón, dice que no cambió su oración, dice que lo hacía como lo hacía antes, aún enterándose que este edicto se había confirmado, ¿sí? No lo movió de su lugar, no dejó de confiar en el Señor, sino que siguió confiando en el Señor. Yo sé que muchas veces en los procesos que pasamos, por ahí nuestra fe mengua, o por ahí el enojo quiere tomar control porque pasamos por una situación que no nos gusta. Y suceden estas cosas que como que nos movemos, pero cuando entendemos que la fuente es Dios, cuando comprendemos que Él es la única opción en nuestras vidas, el único que puede guiarnos a esa buena decisión, cuando entendemos esto, que Él es la fuente, nos vamos a Él, pedimos esa dirección a Él, nos rendimos a Él, aun cuando estamos molestos, aun cuando no nos agrada algo, sabemos que si no entregamos a Él, Él lleva esa carga, lleva ese problema, ese sentimiento amargo que muchas veces quiere tomar el control de nuestro corazón para tomar esas buenas decisiones y seguir confiando. Dice que Él no actuó de una mala manera, sino que actuó de la mejor manera yendo a la fuente que es Dios, ¿sí? Y dice que aquellos sátrapas fueron y lo hallaron a Él en sus oraciones a Dios. Y fueron ante el rey y fueron ante el rey a decirle que encontraron a Daniel orando, diciéndole que no lo respetaban al rey. Pero sabemos que cuando nosotros seguimos siendo obedientes a Dios, a seguir haciendo aquello que Dios nos manda, y sabemos que Él es el Todopoderoso, y sabemos que nuestra obediencia es a Él, y cuando nosotros somos obedientes no hacemos daño a nada. Cuando uno es obediente a Dios, no lastimamos a nadie, ¿sí? Sino que seguimos ante su voluntad, y aunque a otros le moleste muchas veces, aunque el enemigo quiera levantarse, sabemos que siempre va a terminar un final bajo la voluntad de Dios, en el cual dice que en el versículo 11 dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres lo hicieron recordar que él no podía anular ese edicto, ¿sí? Entonces hizo que llamasen a Daniel. Y le dijo el rey, entonces en el 16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase.
Dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voz a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. Esta palabra maravillosa que aún muchas veces cuando nos cuesta, ¿no? Nos cuesta tener esa fe constante en el Señor, esa confianza de creer en el Señor, es difícil muchas veces en el proceso. Pero cuando nosotros confiamos hasta el fin y sabemos que Él es la fuente, porque así como dice en el versículo de Jeremías 17, versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar luz, de dar fruto. Dice que este árbol estaba plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y cuán importante, dice que nosotros somos como el árbol y que tenemos que estar junto a las aguas. Y esa agua es el Señor, el que nos permite crecer, el que permite que esa hoja siga verde y que podamos dar ese fruto continuo en el Señor, para que podamos seguir permanente en Él. Si dice que Daniel nunca retrocedió, sino que siempre avanzó. Él permaneció, siguió fiel al Señor. Y fue muchas veces cuando somos probados, porque yo también digo siempre que el Señor siempre nos está probando nuestro corazón. Si nuestra confianza está en Él, si nosotros seguimos creyendo en Él aún en el proceso, ahí es donde sale lo que hay dentro de nuestro corazón. Si estamos confiando o si estamos dudando muchas veces. Ahí es donde el Señor prueba nuestro corazón a ver si realmente seguimos confiando en Él, si entendimos lo que Él quiere enseñarnos cada día. Yo creo que cada proceso, cada dificultad que tenemos es para que podamos conocerlo un poquito más, creer un poquito más en Él, aprender de lo que Él quiere enseñarnos en ese proceso, en esa dificultad, aquello que nos cuesta aprender muchas veces. Y cuando nos dejamos enseñar, esa fe y esa confianza en nuestro corazón comienza a crecer más. Por eso dice que iba a la fuente, Él no dejaba de orar. Es donde podemos encontrar esa fuerza, esa fortaleza de todos los días para que podamos seguir firme, permanecer en Él, ¿sí? No retroceder, sino permanecer, de poder ir arrebatando cada día esos milagros, esas promesas, esas bendiciones que solamente Dios puede dar en nuestras vidas, ¿sí? Y que podamos entender cada día que nunca va a ser a nuestra forma. Nunca va a ser a nuestra manera. Cuando nosotros confiamos en el Señor nos llama a confiar en Él, a rendirnos en Él, ¿sí? Dice en Salmo 44 que bienaventurados los que confían en Jehová. Esta hermosa palabra que se encuentra en el Salmo 44, que dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado, que quiere decir feliz. Cuando nuestra confianza va creciendo en el Señor y cuando nosotros vamos menguando, nosotros vamos siendo un poquito más felices todos los días, porque el Señor va curando, va sanando. Por eso es necesario en este tiempo dejarnos enseñar por el Señor.
Porque cuando nos dejamos enseñar, confiamos un poquito más y vemos ese amor de Dios hacia nuestra vida, aún en los malos momentos. Vemos cuán grande es su amor en nuestros corazones, en nuestras vidas, todos los días, de esos detalles que Dios tiene para con nosotros. Así que el Señor pueda bendecirlos con estas palabras y que su confianza siempre esté en Él. Que cuando usted vea que se está desanimando, vaya solamente a la fuente que es Dios, ¿sí? Para no desanimar, para no retroceder, para no dejar que el enemigo tome control aún de los pensamientos, porque siempre hay una salida en el Señor. Y que el Señor pueda bendecirlos, aquellos que van a estar mirando esta palabra, escuchando esta palabra, que sea de mucha bendición y que en el Señor sí hay una salida, hay una respuesta y hay una victoria. En el nombre de Jesús.